Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente al día de hoy. El día de hoy tenemos la unidad 4 con el tema de transporte y asignación, ¿verdad? Dentro de lo que es este tema, específicamente para tener una mejor descripción, es hablar la mejor persona para el trabajo. A eso se refiere a lo que es el modelo de transporte y asignación, ¿verdad? Van a haber momentos en los cuales hay personas que son muy eficientes, pero que no van a poder hacer todas las tareas en específico, ¿verdad? Entonces a ellos se les va a asignar la tarea donde ellos rindan al máximo. Igual van a haber máquinas que son muy eficaces en su funcionamiento, ¿verdad? Pero no todas las máquinas van a poder desarrollar un proceso de producción. Entonces por eso que es el tema, ¿verdad? Asignar tareas a las máquinas o a las personas, ¿verdad? Pero esto conforme a su eficiencia para que ellos entonces puedan resultar en una mejor forma su producción, ¿verdad? Dentro de lo que es este tema, inicio con el modelo de asignación. Entonces, dentro de los documentos compartidos, ahí les pude enviar un documento, ¿verdad?, en la cual tenemos la definición de lo que es el modelo de asignación. Con este tema iniciamos, por favor, ¿sí? También el objetivo del modelo. Acá tenemos que tener bien claro que el objetivo de este modelo y del de transporte también, ¿verdad?, es determinar la asignación óptima. O sea, cuando hablamos de una asignación óptima es que sea la menos costosa, o en último de los casos, que las personas que se van a asignar a los trabajos pues tengan esos rendimientos esperados que la empresa requiere en su momento, ¿verdad? Este modelo se va a basar en el análisis de una matriz de efectividad. Y entonces este modelo necesita que ustedes conozcan algunos conceptos principales, como este, ¿verdad?, de lo que es una matriz de efectividad. Y lo que es en sí la matriz de efectividad es nada más, a mí me van a dar una información. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Recoger esa información y trasladarla a una matriz. Por supuesto, la matriz va a tener ciertas características. Entonces, en el inicio del curso hablamos de matrices, ¿verdad?, que son arreglos de filas y columnas y que tienen elementos, ¿verdad? Lo mismo es una matriz de efectividad. Su concepto es un arreglo de cuadrado, de filas y columnas. Escuchen, cuadrado. O sea que tiene que tener igual número de filas, igual número de columnas. No puede haber una descripción en un modelo de asignación que tenga distinto número de filas con distinto número de columnas. No, tiene que ser un arreglo cuadrado, ¿verdad?, de filas y columnas, que va a recoger la información, dice, acerca de los resultados obtenidos en una asignación efectuada. Y entonces acá vamos a hablar de dos formas. O se va a maximizar o se va a minimizar. Entonces, para adentrar a este tema es muy importante manejar la hoja de procedimientos. Si yo tengo una duda, yo voy a la hoja de procedimientos. Ahí tenemos descritos 8 pasos para poder resolver ejercicios, tanto para maximizar o para minimizar, ¿verdad? Entonces, prácticamente este modelo va a plantearse a través de un modelo esquemático, en donde yo les voy a enseñar más adelante qué es la matriz de efectividad, ¿verdad?, donde vamos a hablar de orígenes, vamos a hablar de destinos y vamos a hablar de cantidades, ¿verdad? Entonces, en el documento que ya les pude compartir también van a poder leer toda la teoría de lo que es el modelo de asignación. Yo voy a iniciar con el modelo de asignación y en la próxima clase vamos a hablar del modelo de transporte, ¿verdad? Entonces acá van a tener una descripción de cada uno de ellos, ¿verdad? Lo que tenemos que tener presente siempre, y es lo que hemos visto en el tema de programación lineal, ¿verdad?, es que cuando hablamos de maximizar, hablamos de lo positivo de una empresa. En cambio, cuando hablamos de minimizar, hablamos de lo negativo de una empresa. Pero el objeto de este tema, ustedes, es que tampoco vamos a hablar de negativo en sí. Lo negativo para una empresa son las pérdidas, los costos, ¿verdad?, todos los tiempos que se generan para realizar una producción, ¿verdad? Eso es un negativo.
Y lo positivo es lo que se gana, como las ganancias, los beneficios, las utilidades, ¿verdad? Pero más que todo en este término del modelo de asignación es maximizar lo más posible, de tal forma que ganemos, que tengamos más utilidades, que tengamos más beneficios, que tengamos más ventas, que tengamos más producción, ¿verdad? En cambio, minimizar cuando los tiempos se llevan demasiados en un proceso de producción, que sean los mínimos, ¿verdad? Que los costos también sean los mínimos. Entonces, en el documento ustedes van a poder ver que maximización es toda la variable positiva, dicen, como por ejemplo las ventas, la producción, los rendimientos, los ingresos. O sea, todo aquello que favorece a la empresa debe de maximizarse. En cambio, la minimización va a ser aquello todo negativo, como por ejemplo los errores, los tiempos, los costos, las pérdidas. O sea, todo aquello que no favorece a la empresa debe de minimizarse. Entonces, acá nosotros vamos a utilizar el modelo de asignación, también en algunos documentos se lee como modelo húngaro. Y este modelo es sencillo, no se van a preocupar en que esto es una cuestión muy complicada, no, para nada. Lo que hay que hacer es tener la hoja de procedimientos para poder entender, ¿verdad? Y acá es donde yo voy a entrar de lleno con ustedes a hablarles de lo que es el modelo de asignación. Bueno, entonces, para hablar del modelo de asignación, lo que tenemos que tener presente es de que debemos de asociar igual número de orígenes a igual número de demandas, o sea, de ofertas y de demandas, que más adelante nosotros vamos a poder conocer esto en su momento, ¿verdad? Entonces, van a haber procedimientos para resolver ejercicios de maximización y ejercicios de minimización. Van a ser casi con las mismas características. Son 8 pasos que yo les describo acá en la hoja de procedimientos que les pude compartir. Entonces, yo voy a resolver 2 ejercicios con ustedes para que ustedes observen cómo se desarrolla cada uno de ellos. Y yo sí les recalco que para poder desarrollar tengan en mano la hoja de procedimientos que se les compartió. Porque entonces cuando ustedes están desarrollando cada uno de ellos se van a dar cuenta qué paso es el que ustedes deben de desarrollar. ¿Estamos? Entonces iniciamos con el ejercicio número 1. Acá voy a poner ejercicio 1. Bueno, el ejercicio 1 en sí habla de una industria azucarera, ¿verdad? El gerente de industrias azucareras necesita efectuar la asignación óptima, escuchen, la asignación óptima en los envíos de los ingenios que están ubicados en distintos puntos de Guatemala. El comportamiento de los traslados en miles de quintales se presenta de la siguiente forma. Bueno, vamos a tener el primer ejemplo, ¿verdad? Acá, el primer ejemplo, les vuelvo a repetir, habla el gerente de industrias azucareras, sociedad anónima, necesita efectuar una asignación óptima en los envíos de los ingenios que están ubicados en los distintos puntos de Guatemala. El comportamiento de los traslados en miles de quintales, o sea que estos datos están dados en miles de quintales, se presentan de la siguiente forma. Si ustedes observan acá, esta es la información que nos dan de un ejercicio que necesitamos trabajar, ¿verdad? Luego dice acá, después de este ejercicio, dice con la información anterior, o sea con esta, se le pide que realice la asignación óptima, que maximice las cantidades enviadas. Acá prácticamente el ejercicio nos está diciendo que vamos a realizar un ejercicio de maximización. Entonces observen acá, en cada una de las filas están los ingenios, el ingenio de Escuintla, el ingenio de Puerto Quetzal, el ingenio de Puerto San José y el ingenio de La Máquina. En cada una de las columnas están el puerto A, el puerto B, el puerto C y el puerto D, ¿verdad? Entonces acá tenemos la información a través de esta matriz. Entonces dice el procedimiento. Voy con el primer paso, ¿verdad? Dice, planteamiento de la primera matriz o matriz efectividad. Entonces, la matriz efectividad es esta, ¿cierto? Es aquella que recoge la información de un evento determinado. En este caso, el evento determinado, la naturaleza del ejercicio nos está hablando que hay ingenios que quieren trasladar su producción a los puertos, pero ellos quieren hacerlo de la mejor forma, de tal que
esta se maximicen sus envíos, ¿verdad? Entonces, esta es la matriz de efectividad. Mira, a esto se le llama matriz de efectividad, es aquella que recoge la información, ¿verdad? Bueno, ya tenemos planteada la primera matriz de efectividad. Luego dice el paso número 2, escuchen por favor. Elegir en cada fila, y se los voy a leer, elegir en cada fila de la primera matriz, o sea, de esta, ¿no? El elemento de mayor valor, y restar de este de los demás elementos de su fila, incluyéndose el mismo, y construir la segunda matriz para escribir los resultados en las celdas correspondientes. Entonces, en otras palabras, ¿qué nos está diciendo el ejercicio? Que nosotros tomemos cada una de las filas, escuchen, en la primera fila, el elemento mayor, y se lo voy a encerrar en un cuadro, acá está 140, el elemento mayor de la segunda fila, también es 140, el elemento mayor de la tercera fila también va a ser 180, y el mayor de la cuarta fila va a ser 140. Entonces, se lo voy a escribir acá a la par para que ustedes vayan controlándolo conmigo. Miren, 140, 180 y 140. Bueno, elegir el elemento mayor de cada una de las filas. Bueno, ya los ubicamos, ahí se los coloqué en color rojo. Bueno, ahora nos toca copiar los resultados en una nueva matriz. En una nueva matriz. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Restar 140 menos 140 va a dar 0. 140 menos 100 va a dar 40. 140 menos 30 va a dar 110. Y 140 menos 40 va a dar 100. Observemos. Tomé el mayor de la primera fila, lo resté con todos los elementos de su fila. Escuchen. 140 menos 140, 0. 140 menos 100 da 40. 140 menos 30 da 110. Y 140 menos 40 da 100. Lo mismo hago con cada una de las filas. Como en la segunda fila también fue 140 al mayor, resto también. 140 menos 140, 0. 140 menos 80, me da 60. 140 menos 40, me queda 100. Y 140 menos 60, me queda 80. Observemos, restamos 140, que es el mayor de la segunda fila, con cada uno de sus elementos de su fila. Voy con la tercera fila. 180 menos 180, 0. 180 menos 60, me queda 120. 180 menos 100, me queda 80. Y 180 menos 30, me queda 150. Continúo con esto. El mayor de la última fila, o cuarta fila, miren, 140 menos 100, me queda 40. 140 menos 40, me queda 100. 140 menos 120, me queda 20. Y 140 menos 140, me queda 0. Entonces, como ven ustedes, el primer paso que dice la hoja de procedimientos es que yo debo de tomar el mayor de cada una de las filas y restarlo con cada elemento de su fila, incluyéndose el mismo, que es lo que obtuve como resultado en la segunda matriz. Entonces, si ustedes observan la primera o la segunda matriz, está compuesto por 4 filas por 4 columnas. Observemos: primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila, primera columna, segunda columna, tercera columna y cuarta columna. Es una matriz de 4 por 4. Bueno, entonces ya cumplimos 2 pasos. Ahora nos tocaría el tercer paso. Para cada columna, escuche, para cada columna de la segunda matriz, donde no se haya obtenido por lo menos un 0, escuche. Entonces observemos, por favor, observemos acá. Voy a observar. En la primera columna, columnas, por favor, ahora, miren, hay 3 ceros, aquí no me interesa. La segunda columna no se generó un 0, miren. Aquí no se generó un 0. En la tercera columna tampoco se generó un 0. Solo en la primera y en la cuarta. Aquí sí hay un 0, miren. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En pocas palabras, lo que dice el paso número 3 es que vengo yo. Ahora toca acá analizar cada una de las columnas. Dice el paso número 3.
estamos acá. Para cada columna de la segunda matriz, donde no se haya obtenido por lo menos un 0 del paso anterior, dice acá, identificar el elemento de menor valor. Entonces, ¿cuál es el elemento de menor valor en esta columna donde no se generó un 0? Va a ser 40, y el elemento de menor valor donde no se generó un 0 va a ser 20. Ahora estamos en columnas, les aclaro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Miren, identifico el elemento menor de la segunda columna porque no se generó un 0 y de la tercera columna porque no se generó un 0, que es 20, y entonces yo los debo de restar. Prácticamente entonces va a quedar esto, observen por favor, va a quedar esto, esto, lo voy a copiar acá, la primera columna, observen, lo voy a copiar tal y como está porque generó 3 ceros, esa no me interesa porque esta ya está dentro de lo que es el procedimiento para resolución. La segunda columna, las voy a copiar en color rojo, miren, ningún 0 se determinó acá. Entonces busco el elemento menor que es 40 y resto. 40 menos 40 me queda 0, 60 menos 40 me queda 20, 120 menos 40, 120 menos 40 me queda 80 y 100 menos 40 me queda 60. También la cuarta columna, miren, no quedó ningún 0 en su columna, el elemento menor es 20, lo tengo encerrado en color rojo, y resto, 110 menos 20 me queda 90, 100 menos 20 me queda 80, 80 menos 20 me queda 60, y 20 menos 20 con el mismo me queda 0. Y como observan, la cuarta columna, que es 100, 80, 150 y 0, generó un 0, entonces solo lo voy a copiar, 100, 80, 150 y 0. Bueno, entonces observen acá, de esta segunda matriz obtuve la tercera matriz. Entonces, a partir de aquí es muy importante que nosotros demos seguimiento a lo que dice la teoría. Ya realizamos el tercer paso, ¿verdad? Dice el cuarto paso, y escuchen por favor esto: trazar el menor número de líneas posible, tratando de que cada una de ellas cubra el mayor número de ceros. O sea, yo debo de trazar líneas, de tal forma que mientras más ceros haya en su recorrido, ese es el objetivo, ¿sí? Bueno, ahora escuchen, las líneas pueden ser nada más horizontales o verticales, no diagonales. Aquí solo vamos a identificar líneas horizontales o líneas verticales, ¿verdad? Y luego dice, si el número de líneas trazadas es igual al número de filas y columnas de la matriz, entonces es posible realizar la asignación óptima. Si no es igual, se sigue con el procedimiento. Bueno, entonces por favor necesito que acá ustedes estén conmigo. Voy a utilizar otro color para que podamos ver. A partir de aquí me toca trazar líneas rectas. Las líneas rectas pueden ser horizontales o verticales. Entonces, aquí hay que tener un tiempo de análisis para que yo pueda trazar la primera línea. Como la matriz tiene 4 filas por 4 columnas, entonces lo primero que yo debo de colocar en mi mente es lo siguiente: ¿será que va a haber una línea que yo pueda trazar y que tenga 4 ceros en su recorrido? Observemos. En la primera fila no hay, solo 2 ceros. En la segunda fila solo hay un 0. En la tercera fila solo hay un 0. Y en la cuarta fila hay 2 ceros que pueden recorrerse. Bueno, ahora voy con las columnas. Observemos acá, la primera columna hay 3 ceros que puede cubrir, miren, estos 3. En la cuarta solo está este. En la segunda. En la tercera solo está este y en la cuarta solo está este. Entonces, yo debo de colocar la primera línea que voy a trazar mientras tantos ceros hay en su recorrido. Y como se dieron cuenta ustedes, ni en forma de fila ni en forma de columna hay una línea que yo pueda trazar y que me cubra 4 ceros en su recorrido. Nada más hay uno, que va a tener 3. Y es la única. Observen. Y la única que voy a poder trazar que tenga 3 ceros en su recorrido es esto, miren. Esa es la primera línea que yo debo de trazar. Miren, observen, 1, 2, 3 ceros cubrió. Como les dije en el inicio, si hay una de 4, esa es la primera que voy a tirar. Pero como no hay, entonces voy a pensar la de 3. 1, 2, 3. Porque no había otro de 3. Y si ustedes observan en el video,
tampoco hay otra línea que pueda tirar 3 ceros en su recorrido. Bueno, entonces ya cumplí con la primera parte. Luego vengo yo, observo si tengo otra línea que pueda tener otros 3 ceros en su recorrido. Y si se dan cuenta ustedes, los ceros que están pendientes solo son estos y estos dos. Entonces, les aclaro, un cero que ya fue cubierto por una línea trazada ya no cuenta para otra. Es por eso que acá, si yo quiero cubrir este cero, no puedo decir que voy a cubrir 2 ceros, porque este cero ya fue cubierto acá. Entonces, observo que en la última fila, observen acá conmigo, tengo 2 ceros que puedo cubrir. Entonces, voy a trazar esa segunda línea. Y entonces ya cubrí estos 2 ceros que están acá en esa parte. Bueno, y luego, por último, observo que debo de trazar los ceros pendientes. Entonces, vean acá, este es el único cero que hay pendiente. Y como es el único cero que hay pendiente, yo no puedo trazar con una línea horizontal o con una línea vertical, porque como es un cero nada más, no importa al final cómo lo van a trazar ustedes. Lo importante es cubrirlo. Entonces, como yo no estoy pensando ahorita, lo voy a trazar de esta forma. Lo voy a trazar de esta forma, observen, y el cero ya fue cubierto. Entonces, ¿cuántas líneas trazadas tengo? Acá lo voy a poner de color verde para que vean. 3. ¿Y de qué tamaño es la matriz? De 4 por 4. Y 3 no es igual a 4. Entonces, como las líneas trazadas no es igual al tamaño de la matriz, se continúa el proceso. Por favor. Entonces, por favor, ahora escuchen, viene el cuarto paso que ustedes tienen que tener, el quinto paso que ustedes tienen que leer. Pero acá se los voy a hablar en otra palabra más distinta. Como el número de líneas trazadas no es igual al número de filas y columnas o al tamaño de la matriz, entonces debemos de continuar el proceso. Entonces dice la teoría, escuchen, se busca el elemento menor de los no trazados, o sea, aquellos que no fueron cubiertos por líneas trazadas. Entonces observemos acá, los elementos descubiertos solo son el 20, el 80, el 80, el 60 y el 80 y el 150. Observemos acá, los elementos que no fueron cubiertos por líneas trazadas prácticamente están encerrados acá, que no fueron trazados por líneas acá que yo tracé en color verde. Estos elementos no cuentan, miren, porque ya fueron cubiertos por líneas, no cuentan, ¿sí? Sino solamente los descubiertos son 20, 80, 80, 80, 60 y 150. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me dice la teoría, escuchen. Debo de identificar el elemento menor de los descubiertos, entre el 20, el 80, 150, 60 y 80, el elemento menor de los descubiertos va a ser este, 20. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo debo de restar, escuchen, lo debo de restar con los elementos descubiertos. Lo debo de sumar en donde los elementos tuvieron las líneas trazadas, en donde se dio esta forma, el trazo de líneas. Miren acá conmigo, ¿dónde se trazaron las líneas? En este 0 y en este 40. Quiere decir que aquí debo de sumar estos 20. Y con ellos debo de restar estos 20 también. Y para completar la matriz, dice, se copian aquellos elementos que fueron cubiertos por líneas trazadas. Entonces, observen conmigo acá, para ver el resultado, por favor, vean acá, voy a copiar acá, observemos aquí, por favor, acá están los descubiertos, 20 menos 20, lo voy a copiar en su misma posición, miren, 80 menos 20, 60, 20 menos 80, 60, 60 menos 20, 40, 80 menos 20, 60, 150 menos 20, 130. Ahí está, miren, con los descubiertos. Resté los 20. Ahora dice, en donde las líneas se cruzaron, debo de sumarlos. Escuchen, donde las líneas se cruzaron, debo de sumarlos. Y lo voy a poner de colores. ¿Dónde se cruzó la línea? En este elemento y en este otro elemento nada más. Entonces, 20 más 0, va a ir 20 acá. 20 acá. Y 20 más 40, va a ir 60 acá. 60 acá. Bueno, entonces observen. Y luego dice la teoría. Y para completar la matriz, o sea, ya hace falta elementos.
se deben de copiar aquellos elementos que fueron cubiertos por las líneas trazadas. El 0 y el 0, copio acá, el 0 y el 0. Copio acá el 0, el 90 y el 100. El 0, el 90 y el 100. Y copio acá el 60, el 0 y el 0. El 60, el 0 y el 0. Y ahí es donde ya hicimos ese paso que dice el procedimiento. Entonces, nuevamente aquí, cuando ya trasladamos esta matriz en esta posición, nuevamente hacemos el trazo de líneas. Las líneas, les aclaro, pueden ser horizontales o pueden ser verticales. Pero cuando yo voy a trazar las líneas, por favor que se les quede esto, yo debo de ver, mientras más ceros haya en su recorrido, eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Yo no puedo trazar las líneas porque yo quiera. Yo no puedo trazar, aquí hay esto, aquí está este, y aquí está este y termino. No. Hay que analizar. Como la matriz es de 4×4 en su mente, observe si hay una línea que pueda cubrir 4 ceros en su recorrido, pero ceros. No estoy hablando de números que acompañen a ceros. Ceros en su recorrido. Una línea que tenga 4 ceros en su recorrido no hay en ningún lado. Miren, aquí solo 2, aquí solo 2, aquí solo 1, aquí solo 1. Si lo viera como fila, solo un 0. Aquí hay 2 ceros, aquí hay un 0 y aquí hay 2 ceros. Bueno, una línea que cubra 4 ceros en su recorrido no hay. Ahora veamos si hay de 3. Aquí no hay, dijimos solo hay 2, aquí solo hay 1, aquí solo hay 1 y aquí solo hay 1. Veamos en filas, aquí solo hay 1, aquí hay 2, aquí solo hay 1 y aquí hay 2. Entonces no hay una de 3. Vamos a la de 2. Bueno, ya observamos que de 2 hay ahí es donde tenemos que analizar. De 2, ahí lo podemos identificar. Miren, hay en 3 lugares. En la primera columna hay 2 ceros, en la segunda columna hay 2 ceros y en la última fila hay 2 ceros. Entonces, así los debo de trazar. Miren, en la primera columna hay 2, en la segunda columna hay 2 y en la última fila hay 2. ¿Vean? Entonces, ya fueron cubiertos todos los ceros. ¿Cuántas líneas trazadas tenemos? Otra vez 3. Y 3 no va a ser igual a 4. Y 3 no va a ser igual a 4. Entonces, nuevamente el procedimiento se vuelve a repetir. Bueno, ahora borré acá un espacio por cuestión del tamaño que tengo de pizarrón. Ahora miren, le puse una flecha que me corresponde ir para acá. Bueno, obtuvimos esta matriz. En esta matriz solo tuve 3 líneas trazadas, las tengo de color verde, solo 3. Y el tamaño de la matriz es de 4 filas por 4 columnas. Y 3 no es igual a 4. Se continúa el proceso. Nuevamente, escúchenme, se debe de buscar el elemento descubierto de menor valor. Escuchen. ¿Y quiénes son los elementos descubiertos? 90, el 60, el 40, observen conmigo acá, el 100, el 60 y el 130. Solo estos 6 elementos son los descubiertos. Yo debo de buscar el de menor valor de los descubiertos. Y entonces el menor valor de los descubiertos va a ser este 40. Miren, acá está, miren el 40 de los descubiertos. Entonces que se les quede. Con los descubiertos se le resta 40. O sea, yo debo de restar 90 menos 40, 60 menos 40, 100 menos 40, 60 menos 40 y 130 menos 40. Luego, donde las líneas, escuchen, se cruzaron, donde hubo este cruce de líneas, se deben de sumar. Aquí están los cruces, miren, con este 60 y con este 60. Debo de sumar el 40 y debo de sumar el 40. Entonces, y para completar la matriz, se copian aquellos elementos que fueron cubiertos por las líneas trazadas. ¿Y quiénes son? Este 20, este 0, este 0, este 60, este 0, perdón, este 0, este 0, este 60 y estos 2 ceros. Así, miren. Entonces, voy acá. 100 menos 40, me va a quedar 60. 60 menos 40, me va a quedar 20. 130 menos 40, me va a quedar 90. Continúo. 90 menos 40, me va a quedar 50. 60 menos 40, me va a quedar 20. Y 40 menos 40, me va a quedar 0. Observen
con los descubiertos lo resté. Acá está. Bueno, me toca sumar ahora donde se cruzaron. ¿Dónde? Con este 60 y con este 60. 60 más 40, me va a quedar 100 acá. Y 60 más 40, me va a quedar también 100 acá. Bueno, y para completar la matriz, escuchen por favor, se copian los elementos que fueron cubiertos por líneas trazadas. 20, 0 y 0. Entonces acá, 20, 0 y 0. 0, 0, 60. 0, 0, 60. Y 0 y 0. Y 0 y 0. Entonces, observen muchachos, acá mejor voy a cambiar de colores estos dos para que ustedes nuevamente lo puedan entender. Voy a poner 100 en rojo acá y 100 en rojo acá. Observen los azules, son los descubiertos. Miren, 90 menos 40, aquí está, 50, 60 menos 40, 20, 40 menos 40, 0, 100 menos 40, 60, 60 menos 40, 20 y 130 menos 40, 90. Los azules son los descubiertos, donde se cruzaron las líneas 60 y 60, 60 más 40, 100, 60 más 40, 100, son los que tengo de color rojo. Y para completar la matriz, 20, 0 y 0, solo lo copio, 0, 0, 60, solo lo copio, 0 y 0, solo lo copio. Y los de color negro son aquellos que solo se deben de copiar porque fueron trazadas por líneas cubiertas. Bueno, entonces, nuevamente, otra vez, miren muchachos, viene el trazo de líneas. Las líneas solo pueden ser horizontales o verticales. Y hasta aquí se va a concluir el ejercicio. Nuevamente les recalco. Pensemos en una línea que pueda trazar y que tenga 4 ceros en su recorrido. Si nosotros observamos la matriz, no hay ninguna que tenga 4 ceros en su recorrido. No hay ninguna. Obsérvenlo bien. En la primera fila solo hay un 0, en la segunda hay 2, en la tercera solo hay 2 y en la cuarta solo hay 2. Si yo lo veo como columnas, en la primera columna hay 2, en la segunda hay 2, en la tercera hay 2 y en la cuarta hay 1. Una de 3, no hay tampoco, no hay ninguno en su recorrido. Miren, aquí solo hay de 2, aquí solo hay de 2, aquí solo hay de 2 y aquí solo hay de 1. O solo hay de 1, solo hay de 2, hay de 2 y hay de 2. De 3 no hay. Entonces de 2 sí hay. Ya pudimos observar que de 2 pues ya podemos tomar estos dos y estos dos. Por eso les digo, el trazo de líneas pueden ser horizontales o verticales, pero tengo que tener eso que deben de ser mientras más ceros haya en su recorrido. Entonces, puedo trazar estos dos ceros, puedo trazar estos dos ceros, puedo trazar estos dos ceros, miren. ¿Cuántas líneas llevo? 3. ¿Y cuántos ceros me faltan? Solo este. Entonces lo tengo que cubrir. Y como ustedes quieran, yo puedo trazar en forma vertical, o en forma horizontal, como yo quiera. Concluyó el proceso, miren, aquí se concluyó, porque ¿cuántas líneas trazadas tengo? Miren, 1, 2, 3 y 4. Tengo 4 líneas verdes trazadas, y entonces esto va a ser igual al tamaño de la matriz que me plantearon, que es de 4 filas por 4 columnas. Así, aquí se concluyó el proceso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Lean la hoja de teoría. Corresponde la asignación. Entonces la asignación, por favor, voy a borrar esto por cuestión de espacio. La asignación es sencillo. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Miren, pues, vayan analizando primero por fila. Primera fila, segunda fila, tercera fila y cuarta fila. Escúchenme. Primero por fila. Primera fila, segunda fila, tercera fila y cuarta fila. Y luego por columna. Primera columna, segunda columna, tercera columna y cuarta columna. Así, miren. Vayamos a la primera fila. Hay un 0 que esté solo en su fila. ¿Vean? Sí. 20, 0, 50 y 60. Si está único, si solo es él, entonces asignémoslo. Enciérralo en un cuadrito, por favor. Porque es único. Vayamos en la segunda fila. En la segunda fila. No puedo asignar, observen porque hay 2 ceros. Hay 2 ceros, pero este 0 cuando ya está asignado tanto en su fila como en su columna, ya no vale, pero mejor lo voy a dejar para después. Vayamos a la tercera fila. Miren, hay 2 ceros, no puedo asignar. Y en la cuarta fila también hay 2 ceros que no puedo asignar. Voy de nuevo, miren, primera fila,
es único cero, lo asigno. Segunda fila hay 2 ceros. Tercera fila hay 2 ceros, no. Cuarta fila hay 2 ceros. Vale, ahora vayamos con columnas. Primera columna no, la segunda columna ya está asignada, la tercera columna ya, y la cuarta columna hay un cero que es único. Miren, en la segunda no puedo asignar, y en la tercera sí, miren, es un solo cero que está en su recorrido. Entonces, seguros ya tenemos 2 ceros. Entonces, muchachos, observen, cuando un cero ya está asignado en su fila o en su columna, lo elimino. Así como miren este cero, miren, ya está este cero acá. Ya está asignado en esta fila. Entonces este cero ya no cuenta, miren. Entonces ya puedo asignar este cero porque se quedó solo. Como este ya lo elimina porque ya está asignado en su fila, entonces asigno este. ¿Sí? Bueno, ahora voy con este porque hace falta otro. Miren, ahora voy acá. Miren, este cero ya está asignado en su columna. Prácticamente este cero se descarta. Y entonces único cero que está en esta fila es este elemento. Y ahí se concluyó. Observen, aquí se concluyó porque hay 1, 2, 3, 4 asignaciones. Entonces, en la última matriz necesito que ustedes vengan y le pongan. Cada una de las filas representan a los elementos que tenemos, por eso no borré acá la matriz inicial. Acá es Escuintla. Lo voy a abreviar. Acá es Puerto Quetzal. Acá es Puerto San José. Y acá es La Máquina. ¿Sí? La columna A es el puerto A, puerto B, puerto C y puerto D. Que le pongan los datos, por favor. Y entonces acá vamos a realizar el programa de asignación. Vamos a tener que realizar el programa de asignación. ¿Y qué es lo que tengo que tener en el programa de asignación? Observemos acá, por favor, no se vayan a confundir. Los ingenios. ¿A qué puerto va? ¿Y cuál es el monto? El total, vamos a poner acá mejor. Total. Ingenio, puerto y total. Como estamos hablando en quintales, entonces, observemos acá. Escuintla. ¿A qué puerto va? Acá está, miren. Al puerto B, porque aquí está asignado, quiero encerré. Al puerto B. Y entonces, ¿cuál es el total? Nos va a servir de referencia a la matriz inicial. Miren acá, por favor, en qué posición está este cero. Está en esta posición. Primera fila de la segunda columna. Copiamos el 100 acá. ¿Está bien? ¿Esto? Ahí está su valor. Copiamos 100 acá. Luego vamos acá. Puerto Quetzal. El puerto Quetzal, ¿a qué puerto va a estar asignado? El puerto A. Tenemos acá el puerto A. Y nuevamente nos ubicamos en la posición que tiene el 0 en la matriz inicial. ¿En qué posición está? En la segunda fila de la primera columna. ¿Qué valor tiene acá? 140. Bueno, seguimos. Nos toca el puerto San José. Puerto San José, ¿a qué puerto va? Al puerto C. Observen, aquí está encerrado. Puerto C. Entonces acá, puerto C. Nuevamente otra vez nos ubicamos en qué posición está ese 0. Está ubicado en la tercera fila de la tercera columna. Tercera fila de la tercera columna. Copiamos este dato acá, que es 100. Y nuevamente otra vez asignamos el último, que es la máquina. ¿A qué puerto va a ir la máquina? Aquí está encerrado, miren. En el puerto D. En el puerto D. ¿Y qué posición tiene este elemento? ¿Qué valor va a tener en su posición? Está ubicado en la cuarta fila de la cuarta columna, 140. Y entonces sumamos 0, 4 más 4 me da 8, 1, 1, 1, 1, 480. Quintales. Quintales, por favor. Entonces el total va a ser, perdón, acá voy a hacer, no se ve mucho. 480 quintales. ¿Sí? Bueno,
Entonces, siempre se da una breve descripción, se da un análisis respondiendo a lo que nos dice. Con la información anterior se le pide que realice la asignación óptima que maximice las cantidades enviadas. Entonces ponen, para maximizar las cantidades enviadas en 480 quintales, ¿sí? Respondemos a lo que nos preguntan. Se deberá realizar el programa anterior. Y punto. Ahí lo dejamos. Ahí se concluye.